La toma de Jericó. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Para el día primero del mes segundo, 10 días después de haber terminado con la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, aparece un varón de Dios, quien se presenta como un príncipe de los ejércitos de Jehová. Los defensores de la cristofanía dicen que este varón en realidad era el mismo Jesús, por la manera en que permite que se le adore, cosa que a los ángeles no se le permite, puesto que el mismo Jesús dice a Satanás en Mateo 4:10 que solo a Dios se le debía adorar y servir, citando al libro de la ley de Moisés en Deuteronomio 6:13. En realidad no se trata de Jesús, sino del ángel de Jehová, y esto lo explicaremos en la sección de la cristofanía. El ángel de Jehová le exige a Josué que se quite el calzado de sus pies, que fueron las mismas palabras que hacían 40 años había usado Jehová para con Moisés, cuando la zarza ardía en el monte Horeb. Quitar el calzado de los pies era un acto simbólico de reverencia. Significa entrar en presencia de alguien de mayor dominio, a quien nos rendimos a sus pies, a quien consideramos nuestro amo y Señor, y nosotros sus siervos. A lo largo de la historia bíblica, nos encontraremos con estos casos. Por ejemplo, en el tabernáculo, las sandalias de los sacerdotes debían quedar en el atrio. En vista de la cercanía del pueblo de Israel y la amenaza de una posible invasión, las puertas de Jericó fueron cerradas. Nadie entraba y nadie salía, y Josué, mientras daba una vuelta de reconocimiento muy cerca de Jericó, es que se encuentra con este varón, con una espada en su mano, como si fuera a la batalla. Es probable que Josué al verlo, también desenfundara su espada para repeler cualquier ataque, y estando en guardia, le preguntó si era amigo o enemigo. Jehová había enviado a su ángel, para dar las instrucciones precisas a Josué, para la toma de Jericó. La estrategia para esta toma, la planificó el mismo Jehová, y sería llevada a cabo de la siguiente manera. Los 600,000 hombres armados se dividirían en dos grupos para rodear la ciudad de Jericó, que estaba herméticamente cerrada a causa de los mismos israelitas. El arca de Jehová iba detrás del primer grupo de hombres armados, y delante del arca 7 sacerdotes con sus bocinas. Detrás del arca iría el segundo grupo de hombres armados, para cuidar la retaguardia. En ese orden, caminarían alrededor de la ciudad, dando una vuelta completa. Y mientras los sacerdotes marchaban, hacían sonar sus bocinas, pero el resto de los marchantes debían permanecer en silencio. El resto del pueblo aguardaría en el campamento, sin hacer ningún tipo de bullicio, hasta que no fuera dada la señal. Luego de dar la vuelta completa a la ciudad, los marchantes regresarían al campamento hasta el otro día, y así lo harían por 6 días consecutivos. Rahab, como habitaba en el muro, podía ver a través de su ventana cómo los israelitas caminaban alrededor de la ciudad, y así como ella, mucha gente también observaba. Había pánico en la ciudad, no sabían qué esperar de esta gente, que se había comentado fuertemente que la mano poderosa de un Dios estaba de su lado. La guardia armada del rey de Jericó esperaba. Estaban atentos a lo que sucedía, y se preguntaban, ¿qué traman estos hebreos? ¿Piensan que con su caminata y sus trompetas, nos vamos a rendir y le vamos a entregar a la ciudad sin pelear? Sucedió que al 7º día, en lugar de dar una sola vuelta, los hombres armados dieron 7, empezando desde bien temprano en la mañana. Y mientras esto pasaba, el pueblo esperaba la señal para comenzar a gritar a todo pulmón. Y cuando hubo terminado de dar la 7ª vuelta a la ciudad, las bocinas sonaron sin parar, y el pueblo comenzó a gritar, y gran parte del muro que rodeaba a la ciudad se derrumbó,
menos la parte donde vivía Rahab. Aún no sabemos si el cordón de grana rojo le fue de mucha ayuda a Rahab, ya que ese cordón estaba colocado de la parte de afuera de la ventana de su casa, que daba con la parte externa del muro, y una vez adentro de la ciudad, era difícil saber qué habitación era la que lo tenía. Por eso Josué encargó a los mismos espías que se encargaran de su rescate, y estos dos sí conocían muy bien dónde estaba la posada de Rahab. El cordón de grana en la ventana de la casa de Rahab era para recordar a los israelitas de su promesa y su compromiso de resguardar sus vidas a la hora del ataque. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Cuando Josué manifiesta que la ciudad de Jericó es anatema a Jehová, se refiere a que todo lo que vive y existe en ella son abominación a Jehová. Por tanto, nada se debía tomar de ella en posesión personal, y nada de lo que en ello tuviera vida debería sobrevivir. La palabra anatema provenía en un principio del significado ofrenda, y se consideraba anatema a todo lo que se ofrecía a los dioses ajenos. Y en la traducción griega de la Septuaginta, todo lo que se indica como anatema se le asoció con la palabra hebrea erem, que significa en hebreo abominable, aborrecible o maldito ante los ojos de Dios, y es lo más común hasta hoy. De hecho, ya en los tiempos del apóstol Pablo, esta palabra se usaba para referirse a lo que no corresponde a Dios, a lo que se debía excomulgar o separar de las cosas de Dios. Durante la toma de Jericó, no se dice nada de alguna resistencia. Fue como si hubiesen entrado a la ciudad, y no hubiera quien la defendiera. El número de bajas israelitas tampoco se menciona. Esta sería la primera conquista del pueblo hebreo en manos de Josué. Y Rahab, junto a su parentela, vivió entre los israelíes y se hizo parte de ella, llegando a ser más adelante la esposa de Salmón, tatarabuelo del rey David. Luego de la toma de Jericó, la ciudad fue destruida, echada al fuego, y muertos todos sus habitantes desde niños hasta ancianos. Todos los animales también, y todos los objetos de oro, plata, bronce y hierro, pasaron a pertenecer al tesoro de Jehová. Luego Josué hizo un juramento. En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Esta ciudad amurallada de Jericó jamás podría ser nuevamente reedificada, porque todo aquel que se atreviera a hacerlo, recaería sobre él y su familia una maldición de parte de Jehová. De esta ciudad amurallada, en la actualidad, aún se conservan las ruinas de sus cimientos. Ahora Josué se prepara para conquistar a la segunda ciudad, Jai, que era vecina de Jericó. El pecado de Acán. Jai era mucho más pequeña que Jericó, por lo cual los espías sugirieron que no era necesario enviar a todos los guerreros, ya que con unos 2 o 3 mil hombres eran suficiente, y Josué hizo caso a la sugerencia, y envió solo a 3,000 hombres armados. Para la sorpresa de todos, estos guerreros no pudieron vencer a los de Jai, y fueron derrotados. Se habla de 36 bajas de parte de los israelitas, pero no se sabe a ciencia cierta si este número representa el total de bajas, o solo fue en el primer enfrentamiento, ya que hubo 2. En el primer enfrentamiento, es cuando los israelitas se dieron cuenta que no podían contra los de Jai, y emprendieron la huida. Ahora bien, durante este primer combate, es casi seguro que hayan perecido estos 36 guerreros, y es ahí donde huyen. Pero fueron perseguidos y alcanzados en un lugar llamado Sebarim, y allí fueron derrotados. Entonces el número 36, solo fue cuando trataron de tomar la ciudad, pero en el segundo enfrentamiento, cuando fueron alcanzados, la matanza fue mayor. Quizás fueron pocos los que pudieron escapar para dar la noticia a Josué. Es aquí donde el general se lleva las manos a la cabeza y se pregunta: pero bueno, ¿qué está pasando?
¿Cómo ha sido esto posible que caigamos en manos de nuestros enemigos? ¿Dónde está Jehová? ¿Por qué nos ha abandonado? ¿Nos trajo para morir en este lado del Jordán? Lo que Josué no sabía era que Dios los estaba castigando por haber infringido una de sus ordenanzas. Resulta ser que alguien llamado Acán, de la tribu de Judá, había sustraído de los despojos de Jericó, del cual Jehová había dicho claramente que nadie podía tomar. Esto lo hizo aborrecible a Dios, trayendo maldición sobre el pueblo de Israel. Este señor Acán había tomado un manto babilónico, un lingote de oro que pesaba 0,57 kilogramos y algo de plata, y lo había escondido en su tienda, sin que el pueblo lo supiera. Pero para los ojos de Jehová, nada es oculto, y la paga por este delito era la muerte. Todas estas cosas fueron develadas por Dios a Josué, y es entonces cuando se dio la orden de sacrificar a Acán y a toda su familia. Que fueran apedreados y quemados, ya que por culpa de ellos, el pueblo de Israel cayó ante los de Jai. El apedreamiento a la familia de Acán tuvo lugar en el valle de Acor, sitio que no está definido arqueológicamente, pero que podría ser el mismo valle que se encuentra a unos 6 kilómetros al oeste de Gilgal, tal y como se refleja en el mapa. Librados del anatema, Jehová instó a Josué para tomar a Jai, esta vez sí se las entregaría. Y para ello cuadraron una estrategia muy diferente a la usada durante el primer intento. Esta vez se valdrían de esa derrota para darle confianza al enemigo. Aunque el contexto dice que escogió a 30,000 hombres para enviarlos a hacer emboscada, en realidad ese número se corresponde al total de hombres que Josué escogería para la toma de Jai. De esos 30,000, solo 5,000 serían los que se ocultarían sigilosamente al occidente de Jai. Al día siguiente, bien temprano, y ya estando oculto el primer batallón, Josué camina hacia Jai, con los otros 25,000 hombres armados. Y acampa por el lado norte, quedando el valle en medio, entre Jai y el segundo pelotón. Ya en la noche, se pone en marcha el resto del plan, y Josué camina hacia el valle. Y cuando ya iba por la mitad del camino, fueron observados por los guerreros de Jai, y esa era la idea, hacer notar su presencia. Esta vez el rey de Jai no iba a esperar que le llegaran hasta la puerta de la ciudad como había pasado antes, sino que, con el apoyo de la gente de Betel, se lanzaron al encuentro de Josué en el valle, quien al ver el ejército enemigo que venía de frente, emprendió la huida hacia el desierto, hacia el oriente, haciendo creer al enemigo que huían por miedo. Pero lo que no sabía el rey de Jai, era que luego que se alejaran de la ciudad, ésta sería tomado por los 5,000 guerreros que estaban ocultos a sus espaldas. Y así sucedió, los 5,000 hombres quemaron la ciudad, y el enemigo que iba en persecución de Josué, al ver el humo que salía de su ciudad, intentaron regresar, pero fueron rodeados por los mismos que perseguían, y los de la emboscada. Y aquí nos encontramos con un hecho, donde Josué, mientras se libraba la batalla, tuvo su mano extendida hacia el pueblo de Jai, sosteniendo su lanza. Algo muy parecido pasó cuando Moisés mantuvo sus manos extendidas hacia el cielo, cuando los hebreos luchaban por primera vez contra los amalecitas en Refidim. Todos fueron muertos, y la ciudad fue saqueada, despojada, pero esta vez, todo el despojo quedaría en manos del pueblo, repartidas por sus tribus, y no sería anatema para Jehová, como en el caso de Jericó. Tan pronto fue conquistada Jai, en manos de Josué, se fueron hasta el monte Ebal, donde recogieron piedras grandes, y las recubrieron con cal. Luego con ellas, erigieron un altar, pero sin usar herramientas de hierro, para luego ofrecer holocaustos a Jehová, tal cual lo había ordenado Moisés. Después de haber celebrado, se procedió a cumplir con la exigencia de Moisés, de leer la ley ante todo el pueblo, para que jamás fuera olvidada y no hubiera excusa para violentarla. Y cuando finalizó la lectura, el grupo conformado por Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín, se fueron hasta la colina del monte Gerizim, para proclamar las bendiciones tal cual lo dejó estipulado Moisés en Deuteronomio 27:12. Y el otro grupo, conformado por Rubén,
Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí, serían los encargados de proclamar las maldiciones sobre el mismo monte Ebal. Luego de esto, un grupo sería encargado de escribir una copia exacta del libro de Moisés sobre las piedras del altar.